Pero entonces eso sería entonces que si Robert Alonso lograra viajar en el tiempo y llegara a la época de la guerra de independencia, estaría en contra de difundir la muerte de Ricaute en el Polvorín, donde él mismo le pegó candela al Polvorín para evitar que el San Mateo tomaran los realistas ese fuerte, o la difusión de la muerte de Girardot, que murió en medio de la batalla, luego de que se había ganado la batalla, salió con una bandera para levantar el ánimo de las tropas y un realista lo mató y el hombre cayó a bandera en mano. Esos son historias, como yo le dije a Jaime Bailey, como yo le dije a Jaime Bailey, esas son historias que se hacen a posteriori, para que el pueblo pueda nutrirse de sus héroes y sentir una identidad de lucha, pero a posteriori. Ustedes quieren mandar fotos bellas, fotos bellísimas, que nos levantan la moral. Aquí les voy a poner unas cuantas.
Ahora bien, si tú pones, por ejemplo, si en aquella época hubiera habido internet, yo pongo como Bobe le cortaba la cabeza, o como este señor, ¿cómo se llama? El patriota nuestro, ¿cómo se llama? José Félix Rivas. Agarraba y hacía unas pirámides con las cabezas que él cortaba. Oye, ahora voy a lo siguiente. El doctor Gene Sharp escribió un ensayo que está publicado en casi todos los idiomas y dialectos del mundo. En el primer capítulo, él dice cuál es la primera obligación de un movimiento de resistencia. Y él dice, la primera obligación de un movimiento de resistencia es levantarle la moral al pueblo que está oprimido por una tiranía, por una dictadura, dice él. Yo le llamo tiranía. Bueno, entonces para eso él sugiere pequeñas victorias, no grandes derrotas. Por ejemplo, cuando Guaidó dijo, va a entrar una cosa sí o sí. Bueno, cuando el pueblo vio que sí o sí no era nada, se deprimió. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Y la usurpación cesa sí o sí en Venezuela, determinada y decididamente en todo el país. Entonces, una de las cosas que tiene que evitar el movimiento, los líderes o los conductores de los movimientos de resistencia, es evitar la depresión colectiva. Cuando el pueblo ve que el líder dice va a entrar sí o sí y no entra, el pueblo se deprime. Pero ahora, Robert, está bien. Pero fíjate tú la mentalidad, porque estamos hablando de cómo reacciona la sociedad. Fíjate tú, la sociedad venezolana tiene un reclamo permanente con respecto a su clase política y los muertos. Porque lo que normalmente se le saca a los que se sientan a negociar es que están negociando sobre los cadáveres de los caídos en esta lucha. Eso es lo que normalmente se dice. Entonces, normalmente el caído, su familia, terminan siendo gente a los cuales uno siente que le debe algo. Porque ¿cómo es posible que la madre de Juan Pablo Pernalete haya perdido a su hijo y luego se le murió su hija de una enfermedad y esa señora tenga que ver cómo la muerte de su hijo fue en vano? Y entonces otros muchachos de la edad de Pernalete dicen, yo no puedo permitir que la muerte de Pernalete haya sido una muerte en vano. Eso incrementa la capacidad de lucha de un pueblo en general. Bueno, a eso me refiero. O sea, mira, la comunicación social es un arma poderosísima que puede ser usada a favor o en contra del pueblo. Ahora bien, yo te voy a explicar. Hay dos cosas que son anatema y esto es muy difícil de entender para muchas personas. Hay dos cosas que son anatema en los movimientos verdaderos de resistencia, que son las protestas y las denuncias. Es decir, protestar y denunciar frente a una tiranía es contraproducente. No se debe protestar. Pero si tú no le dices al público de los Estados Unidos y de Europa que tienes una carnicería humana en Venezuela, ¿cómo vas a lograr los apoyos para ese movimiento de resistencia? Porque si no sale la noticia de cómo tratan a los presos, cómo asesinan a la gente, cómo lanzan a presos de piso 10 del edificio del SEBIN en los países del mundo venezolano, pero en Venezuela todo está bien porque yo no he sabido nada de ahí. Óyeme lo siguiente. En el año 2003, yo le hice un trabajo a la DEA. Pues déjame decirte algo. La gente cree que la DEA solamente funciona en base a drogas. No. La DEA tiene tres objetivos. Uno de ellos es el combatir la droga, que no lo hacen muy bien. Número 2 es combatir la corrupción. Y número 3 es combatir el tráfico de armas. Esas son 3 competencias de la DEA, que por cierto, la DEA vino a suplantar a la CIA. O la CIA ya ahorita es un departamento de asuntos sin importancia de Estados Unidos. Entonces, la DEA tiene esas 3 funciones. En el año 2003, ¿no? Estaba yo en Venezuela. A mí me pide la DEA que me vaya a la isla de Margarita.
porque se creía que ahí había un movimiento del Hezbollah y que esto y lo otro. Y yo le hice un informe de más de 50 páginas de dónde estaban los bancos, no solamente en Margarita, porque hay bancos en Anzoátegui y bancos en Apure, quiénes eran los directores de esos bancos, donde, bueno, y hoy tenemos en Margarita un colegio musulmán que casi que es una universidad. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con esto? Los norteamericanos, por ejemplo, por lo menos que yo conozca, porque yo no he trabajado con otras empresas, pero los norteamericanos saben más de lo que sucede en Venezuela que los venezolanos. Es más, yo no me estoy refiriendo a las agencias, yo no me estoy refiriendo a los gobiernos. Yo por supuesto que una gente de la DEA sabe más de Venezuela de lo que puedo saber yo. Pero yo estoy hablando de la opinión pública, que es la que moviliza a los gobiernos y la que le pasa la factura, el electorado. Mira, hermanito, déjame explicarte algo. Mira, Pol Pot en Camboya mató a más de 1 millón de 2,5 millones. Ok, ahí está. Pero de una manera impresionante. Así es. Y el mundo, por eso es que no se debe denunciar. ¿Por qué? Porque el mundo no le importó que mataran a 2,5 millones de camboyanos. Bueno, tanto le importó oye, Robert, que hubo acciones contra ese régimen hasta de la propia China. Bueno, no, pero ya eso es por motivos, eso es como la invasión a Panamá, o sea, nosotros no podemos meter aquí 10.000 horas hablando de eso. Pero, por ejemplo, en Cuba ha habido 70.000 fusilados. William Morgan era un ciudadano norteamericano. Y cuando lo fueron a fusilar, y la historia él se casó con una cubana, la historia está en internet, yo la tengo publicada en internet. La historia de ella, de William Morgan, explicada por su esposa, por su viuda. Y William Morgan, cuando lo fueron a fusilar, le dijeron, arrodíllate. Y él dijo, yo solamente me arrodillo ante Dios. Y le dispararon a las rodillas para que se arrodillara. Y después que estaba, imagínate, torturado con esos tiros, arrodillado, qué sé yo, y ahí lo mataron. La forma en que fue fusilado William Morgan, vamos a repetirla simplemente en la voz de ella, de Olga Morgan. ¿Cómo fue? Usted me contó que le dispararon a las rodillas porque él dijo que no se arrodillaba. ¿Cómo fue? Lo mandaron a arrodillarse. Porque habían dos, ya le digo, que él conocía también. Entonces cuando lo mandan a arrodillar, él dice que no se arrodilla delante de los hombres, solamente de su Dios. Él era muy religioso. Le tiran en la primera rodilla, la pierna, le rompe la rodilla. Entonces, claro, él por poco cae, pero no se cae. Entonces le vuelven a tirar la segunda, entonces cae. Y cuando cae, se están riendo y empiezan a burlarse. Ve que si te arrodillas delante de nosotros, los hombres. Dice, no, yo estoy arrodillado porque no me puedo parar y estoy tratando, pero mis rodillas están rotas. Entonces ya terminaron. Ahí le dieron 6 tiros de gracia. No murió. 6 tiros de gracia. ¿Quién le contó toda esa historia? Bueno, alguien muy amigo, que era un sacerdote, le trajo todo el informe a mi suegra, a la mamá de él. El que le dio la extrema unción. El que lo confesó. Sí. Y eso llegó a Ohio. Y pasaron años, y ahorita hace poco, hace 5 años, no sé cuánto, eso fue en el año 60, en el año 60, fue en el 59 o 60. Y ahorita, hace unos 5 años, le vinieron a reconocer a William Morgan la lucha anticomunista que él hizo en Cuba. O sea que, mira, todo es política. Ahora. Sí, o sea que el llamado es a no reconocer la lucha de William Morgan porque eso puede desmoralizar a los disidentes cubanos. No, porque los cubanos todos supieron lo que le hicieron a William Morgan, eso, pero lo que te quiero decir es que el gobierno norteamericano no hizo nada con ese. Y no solamente eso, espérate, te voy a decir otra cosa más. Cuando la invasión de Bahía de Cochino, se prohibió fuerzas norteamericanas entrar en acción en territorio cubano. Pero hubo 3 pilotos norteamericanos en un portaaviones que tenían aquello de este tamaño y se montaron en sus aviones y hicieron misiones
armadas en contra de Castro en suelo cubano, contrariando las órdenes de Estados Unidos, de Kennedy, y cuando regresaron, y no lo dejaron regresar, y ellos murieron en el mar porque se les acabó la gasolina. Se les acabó la gasolina y murieron los tres aviadores. Bueno, en el año 2000, eso fue en el año 1961, abril de 1961. En el año 2006 se le hizo un reconocimiento a esos 3 pilotos, no solamente por parte de los cubanos, por parte del ejército de la Fuerza Aérea Norteamericana, y tienen un monumento en Miami. Lo que te quiero decir con esto es que por más que tú denuncies, al mundo no le interesa si tú denuncias o no denuncias. Mira, yo abrí este canal de televisión, que tú sabes, y hemos hablado y me has asesorado muy bien. Y entonces dije, pero bueno, caramba, yo tengo aquí 5,000 seguidores y tengo 200 vistas. Es esto, 500 vistas máximas. Entonces me puse a revisar sobre cuántas vistas tienen los videos sobre animalitos y pajaritos y cosas. Entonces yo tengo aquí, yo alimento todos los días a unos Blue Jays, tú lo sabes. Y entonces yo digo, voy a hacer un video sobre los Blue Jays y cómo los alimento y lo otro, y para aquí y para allá. Y publiqué el video de los Blue Jays, un éxito. Un éxito, a la gente le interesa. Bueno, espérate, el asunto de qué es lo que estaban hablando los otros días, que estaban protestando por no sé quién, por unos animales, no me acuerdo, no me acuerdo ya de lo que estaba protestando, y tú agarras y tú matas una ballena, y bueno, y tú tienes 10 millones de hits porque mataron a la ballena y tú estás protestando por la ballena que mataron. Pero matan a Oscar Pérez de la manera en que lo mataron y tienes 40 hits. Y tienes 40 hits. Bueno, fíjate tú lo siguiente. Fíjate tú,
avanzar en la materia, ¿no? Porque vuelvo y te repito, mantengo mi diferencia contigo con respecto espérate, perdóname, pero hay otra cosa más importante, abogar por los presos políticos. Cuando tú haces una gran campaña a favor de un X preso político y lo conviertes en una insignia, ¿qué es lo que hace el régimen con ese preso político? El régimen lo utiliza para sacarle provecho a la liberación de ese preso político. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás dándole una herramienta al régimen para que demuestre al mundo lo bueno que es, liberando a ese preso político, pero hay 20.000 presos políticos detrás. Y no solamente eso, vamos a suponer que liberen a los 20.000 presos políticos, al otro día meten 30.000 presos más. ¿Cuál es la conclusión? Hay que liberar a Venezuela para liberar a todos los presos políticos y al pueblo de Venezuela. Porque con campañas ahora, son campañas loables y son campañas que mucha gente aplaude. Y lo mismo que con la protesta. Y yo puse una vez un ejemplo en un seminario que di. Dice, suponte tú que tú llegas y vas al Papa, no a este Papa que es comunista, a Juan Pablo II. Y entonces va para Juan Pablo II y le cuenta todos los horrores que está haciendo el régimen de Chávez en Venezuela, que está matando gente, que se muere gente en hospitales, que aquí hay un horror. Entonces Juan Pablo se horroriza y convoca a una rueda de prensa mundial desde el balcón del Vaticano. Y entonces tú llegas y dices, no, ya fui para allá y ya Juan Pablo convocó una... Entonces la gente se emociona, se monta en lo que yo llamo la montaña rusa y va subiendo y viene a lo que se llama una euforia generalizada, porque el Papa Juan Pablo II va a denunciar todas las atrocidades que está haciendo el régimen. Entonces van para allá todos los periodistas del mundo al Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II inclusive inventa, mete más atrocidades de las que en realidad existen. Y al día siguiente no pasa absolutamente nada. Y de esa euforia de la montaña rusa viene la disforia que baja. Viene la disforia y la gente dice, el vicario de Cristo en la tierra, Jesucristo no pudo. Y si Jesucristo, nuestro Dios, Jesucristo, para el 90% o más de los venezolanos es Dios. Y el Papa, para un gran porcentaje de los católicos, es el vicario de ese Dios. Y no pasa nada. Y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente se deprime y dice, aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que hay que hacer es ver cómo uno consigue el CLAT y cómo uno va para un bodegón. Ahora, lo que entiendo de todo esto entonces, más allá del punto, es que no se ha entendido la importancia que para un genuino movimiento de resistencia contra una tiranía tiene el poder de la comunicación, del mensaje, de la correcta difusión de las ideas, de la propaganda y sobre todo de la antipropaganda. Yo creo que ese es el aprendizaje de este segmento en el cual hemos conversado. Y te voy a decir antes que se me olvide, porque este es un tema para mí tan importante. El movimiento de resistencia internacional está en contra de las marchas. Y aquí voy a poner el video para que ustedes vean cómo el movimiento de resistencia internacional habla en contra de las marchas. Aquí lo pongo. De acuerdo. Entonces, ¿cómo organizo las protestas? La protesta pública puede ser muy efectiva, pero es una pequeña parte de la resistencia civil. Solo una entre cientos de tácticas. Las marchas y protestas pueden ser un error si no estás preparado. La policía y fuerzas del orden pueden fácilmente dispersar una acción pública. Cientos de personas, incluso miles, en la calle no son una amenaza para el poder autoritario.
pero una protesta callejera te pone a ti y a los que te apoyan en riesgo. Si no has organizado un movimiento de verdad masivo, podría parecer que eres inefectivo o insensato. Entonces, fíjate, nos están llamando a marchar. La estrategia de lucha, de liberación es marchar. Que ya ha sido, por cierto, una estrategia equivocada. Sin embargo, fíjate tú la forma como se ha hecho en el pasado. Durante muchísimos años yo he escuchado este mismo cuento, que es normalmente cada vez que viene una cuestión de calle, cada vez que estamos metidos en una situación de calle, se viene siempre con lo mismo cuento. Siempre viene alguien y te dice, mira, que tú sabes que yo estaba en la panadería y entonces eso estaba rodeado de guardias y tal, y hubo un guardia que entonces nos dijo, mire señora, tienen que seguir en la calle, cuando ustedes todos estén en la calle es que nosotros vamos a actuar. Entonces se ha creado esa conseja, ese planteamiento según el cual si el pueblo sale masivamente a la calle, a los militares no les va a quedar más el remedio que sacar al régimen. Sin entender, desde mi punto de vista, por supuesto cualquiera puede estar de acuerdo o no, que cuando se le hacen llamados a las Fuerzas Armadas, yo he hecho una comparación con esos llamados. Yo considero que cuando se le hace un llamado a la Fuerza Armada, cuando se le dice a la Fuerza Armada que se pongan del lado correcto de la historia, están intentando hablar con una bala. Las pistolas sirven para disparar. Tú no puedes conversar con una pistola. Las Fuerzas Armadas, el FAE, la Guardia Nacional Bolivariana, todo el ejército, todo eso son pistolas. Tú no puedes llamar a la reflexión una pistola. La pistola no está hecha para reflexionar. Tiene la pistola en la mano, usa la pistola para someter, no para reflexionar. El momento en el que una pistola está frente a ti, no hay reflexión posible. Entonces, a mí me parece ridículo andar en eso. Y no lo digo porque yo sepa más que los demás ni me crea más que los demás. Lo digo con 20 años de experiencia viviendo esto. O sea, me he intentado matar 3 veces. A mí me disparó un policía por la espalda en la primera vez que me intenta matar en una manifestación cuando Capriles entregó las elecciones del 2013 en el barrio del Teleférico de Macuto. Y hay testigos. O sea, uno ha vivido todas estas cosas. Y uno sabe para dónde va esto. Pero fíjate tú que dentro de ese llamado a la marcha, porque marchar es luchar, que es una cosa peligrosísima, ese planteamiento. Si tú marchas, estás luchando. Si no marchas, no estás luchando. Si tú te fuiste, eres un cobarde. Si te quedaste, tú estás luchando. Eres un valiente, ¿no? Y cuando se les critica y se les dice que la estrategia de las marchas es una estrategia equivocada, entonces la respuesta es, bueno, ¿y tú qué propones? ¿Tú te fuiste? Déjanos a los que estamos, ya se llegó inclusive, ya llegamos a ese punto. Déjenos a los que estamos aquí resolver nuestro asunto. Es decir, que ya a uno hasta lo despojaron de su nacionalidad. Yo no tengo ni derecho a decir las cosas como se deben hacer. E inclusive ya se está llegando a otros. Se dice, no, dejen que cuando esto termine, ustedes ni siquiera van a poder regresar porque ustedes no han hecho nada por el país. O sea, que hasta eso estamos llegando. Para mis cojones. En fin. Cuando Óscar Pérez, a quien, a diferencia de muchos de los que hablan de él, yo sí conocí antes de que estuviera, de que se alzara, obviamente, cuando hizo su curso de piloto privado. Yo fui uno de sus instructores, fui su instructor de Derecho Aeronáutico de él y de su grupo. Y cuando Óscar Pérez irrumpe en el escenario, hay 2 posiciones con respecto a él. Una, la del régimen. Ese es un terrorista que le lanzó unas bombas a un preescolar, porque eso fue lo que dijeron, que él había lanzado unas bombas desde un helicóptero contra el Tribunal Supremo sin importarle que haya un preescolar. Eso es, y dicho por un régimen que se inauguró en la vida pública bombardeando Caracas el 27 de noviembre, ¿no? Porque estos tipos no tienen ni vergüenza. Y la otra posición era, eso es un peine del régimen. Eso es un show. Eso es un peine. No pisen ese peine. Eso es un pote de humo.
Lo que hay es que organizarnos. Que sería la calle. Y hay que presionarlos para que se sienten a negociar. Eso fue. Para la clase política falsaria y prostibularia, pseudo opositora venezolana, Óscar Pérez era un pote de humo. Bueno, hay una tercera. Yo tuve una posición y yo no quiero valorar ahorita si Óscar Pérez era A o era B, sino que me interesa más, porque es lo grave en este momento, el uso que se le quiere dar a la imagen de Óscar Pérez, que eso es lo verdaderamente peligroso. Porque ¿qué ocurre? Yo lo que sí dije públicamente es que me parece, bueno, yo estaba en Venezuela, por cierto, y había cosas que podía decir, porque son cosas que obviamente no podía decir, pero lo que yo siempre manifesté que me parecía que Óscar Pérez estaba corriendo riesgos innecesarios, porque la acción no era clandestina. Fue lo que siempre critiqué, que la acción no fuese clandestina, sino que la exagerada exposición era algo que iba en su contra. Y no es que yo sea pitonizo, es que era evidente, y además esa sobreexposición a través de redes, teléfonos y esas cosas, creo que está demostrado que fue lo que lo llevó a la muerte, a él y a su grupo, porque se hizo más fácil ubicarlo e identificarlo. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita con Óscar Pérez? Bueno, ayer, para el momento que estamos conversando, el día martes, mejor dicho, el día lunes 2 de marzo, amanecieron unas pancartas colgadas en los alrededores del Panteón Nacional de Venezuela, donde reposan los restos de próceres civiles y militares. Por cierto, también reposan los restos de unos cuantos bandoleros, asesinos, violadores, esclavistas, ladrones. Guerrilleros como Fabricio Ojeda. Bueno, valga la redundancia, con todo lo que te dije, se resume, ¿no? Ahí. Se puteó el panteón. Personajes ficticios que nadie sabe si existieron o no, etcétera. Y además de eso, un gran planteamiento con respecto al panteón. Que en el Panteón Nacional es más la gente que sobra, y la gente que falta que la gente que está. Es decir, si tú sacas a la gente que sobra del panteón, sacas a la mitad del panteón. Pero cuando te pones a buscar a los que faltan en el panteón, te consigues casos excepcionales. Francisco de Miranda, que sus restos desaparecieron, y Antonio José de Sucre, que no se encuentra en el Panteón Nacional porque es el héroe fundamental del Ecuador y se encuentra en la Catedral de Quito. Entonces, han ofrecido de forma alegre llevar a Óscar Pérez al Panteón Nacional. Y esto lo ofrece Juan Guaidó, saca un tuit donde lo manifiesta. Entonces, aquí es donde va Robert, algo que a mí me preocupa muchísimo y me ha preocupado siempre desde que empecé a estudiar con seriedad la historia. No hay algo peor para un país que la historia escrita e impuesta, la visión histórica impuesta por un sector político, por un sector partidista. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Cuando el relato histórico no responde a la reflexión histórica que puede hacer una sociedad a través de sus historiadores, de sus escritores, de sus academias e inclusive de los cultores populares a través de la historia oral, sino que responde a las necesidades imperiosas de una parcialidad política, estamos en medio de un régimen totalitario, estamos en medio de la construcción de una hegemonía política, normalmente de corte fascistoide. Por eso es que yo considero al señor Leopoldo López como un tipo con una profunda visión fascistoide de la política. Cuando el señor plantea que es más que un lema, es una visión fascistoide, el lado correcto de la historia, cuando en el año 2014 él decide
como un manso cordero, írsele a entregar a las Fuerzas Armadas, cuando la principal motivación de quien lucha en la clandestinidad es no dejarse agarrar. Él fue y se entregó, ¿no? Sacan entonces el tema del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto de la historia. Lo llevaron a una cota superior, Robert, en el año 2017. Porque en el año 2017 decidieron no solamente que ellos estaban del lado correcto de la historia y los que no estaban con ellos estaban en cualquier lado, menos en el lado correcto de la historia, sino que decidieron montarse en la narrativa épica. En la narrativa épica, en la heroicidad de los guerreros de calle. Y sacaron unas famosas franelas que tenían estampado el uniforme del Ejército Libertador de la Independencia. Y además de eso ocurría una cosa insólita. Los muchachos, la gente, y yo tengo que aquí reconocer a la gran cantidad de muchachos a los cuales vino me lo contaron, y de ciudadanos que se batieron en las calles con la fuerza del régimen en el Paraíso, en la urbanización del Paraíso de Caracas, los alrededores de la emisora, donde a mí me tocaba ir todos los días en medio de la refriega, entrando en medio de la refriega, Robert. Te estoy hablando que me tocaron momentos que algún día contaré. Y cuando la gente empezó a desbordarse, porque si algo ocurrió, eso no ocurrió en el 2014, por cierto. En el 2014 hubo más muertos quizás, más pérdidas materiales quizás, pero los focos estaban localizados. En el 2017 la represión fue más feroz, pero la cuestión estaba más generalizada. Una cosa impresionante, que tú en el 2014, yo no vi protestas en el Paraíso de mayor, no, en el 2017 eran en el centro de Caracas, a tiros. Una cosa impresionante. Cuando yo veo que la cosa se empieza a desbordar, cuando me empiezan a llegar los datos, yo hacía trabajo de calle, me iba para los sitios. Una vez me ocurrió, Robert, yo me quedé atrapado en medio de una recolección de datos. Quería ver qué era lo que estaba pasando. Y me quedé atrapado en las Mercedes, en la principal de las Mercedes, en medio de una refriega a tiro de fusil entre los manifestantes, los muchachos de la resistencia, unos núcleos de resistencia que había allí, y el ejército. En el puente ese de Bellomonte, ahí en ese cruce que había allí. Entonces que ahí me encontré. La nalga de Betancur le llamaba. La nalga de Rómulo, por ahí, por esas cosas, por ahí. La nalga de Rómulo. Nos quedamos atrapados ahí en la salida de las Mercedes, para allá. Bueno, me acuerdo que ahí me conseguí con gente. Hay una foto de eso por allí, porque yo me conseguí allí con alguien que también se había quedado atrapado, que es el señor del papagayo, Rafael. Se había quedado atrapado ahí. Y yo estaba viendo el hombre del papagayo, el que saca el papagayo con los mensajes, el artista que saca el papagayo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que yo empiezo a ver alrededor y yo empiezo a preguntar, ¿quién está dirigiendo esto? No había ni un solo dirigente político y la acción estaba candela. De hecho, hicieron correr ese día, quemaron como tres unidades gigantescas y yo pasé después en la noche y conté, Robert, escucha bien esto que te voy a contar, conté desde que empieza, desde la entrada de Plaza Venezuela hasta Altamira, en los alrededores de la avenida Juan Bosco, donde está la Torre Británica. En ese tramo yo conté 15 motos de la Guardia Nacional Bolivariana quemadas. Y yo se me daba cuenta de eso y yo decía, ¿quién está dirigiendo esto? No había un solo dirigente político, partidista allí. La acción se desbordó.
Y cuando se desborda y cuando los políticos se dan cuenta que la acción de calle se agarró fuerza y agarró camino sola, salieron todos esos malditos politiqueros a meterse en las concentraciones, en las manifestaciones. Y entonces empiezan a aparecer esos dirigentes políticos heridos. Porque los tipos casi que fueron a las manifestaciones para que los hirieran. Y cuando iban con un aparato de un camarógrafo y un tipo de redes para que grabaran el momento en el que ellos iban llegando a la manifestación y cuando salían heridos con la y toda una asesoría. Recuerda vestirte de blanco para que se vea la sangre. Oye, no te vayas a vestir de otro color. Y en de rojo como Napoleón, no te vistas de rojo, vístete de blanco para que se vea la sangre y vean que te hirieron. Uno de esos era Carlos Paparoni. Carlos Paparoni casi que cuando veía que lanzaba una bomba lacrimógena, casi que se tiraba para rematarla de cabeza para que le pegaran. Freddy Guevara, Pizarro, Armando Armas, Juan Guaidó. Y entonces siempre era lo mismo. Iban, sobre todo los de Voluntad Popular, Armando Armas, Juan Guaidó, y había dos más, iban para manifestaciones. En ese plan, les pegaban un mandarriazo, un perdigonazo, una cosa. Los tipos salían heridos y aparecía el video. Hirieron al diputado fulano. ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¿Hasta dónde hemos llegado? Y al final de la tarde aparecía el diputado grabando un video hablando de su experiencia como herido en la batalla al lado de Lilian Tintori, y el herido con una camisa, una franela del Ejército Libertador, como el premio. O sea, ve a que te hieran y después que te hieran yo te regalo la franela y te tomas una foto al lado en línea. Es como ir para Disney, ¿sabes? Que tú vas para Disney. Hay fotos de eso, hay fotos. Sí, claro, hay fotos. No estamos mintiendo, las vamos a ver aquí. Es como cuando tú vas para Disney, ¿sabes? Que tú vas para Disney y entonces tú te quieres tomar la foto con Pluto. Entonces, no, tienes que tomar la foto con Pluto, tienes que comprarte la gorra de Pluto. Entonces te compras la gorra de Pluto y vas a tomar la foto con Pluto.